Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Miguel Treviño ha sido alcalde del municipio de San Pedro Garza García desde el 2018. En 2024 cierra sus 6 años en los que se destacó por promover una visión diferente del espacio público. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Miguel platican de sus proyectos emblemáticos como el Parque Mississippi, el Cloutier, el Capitán, pasando por la renovación de las calzadas del Valle y San Pedro, y en especial la renovación del Centrito y del casco de San Pedro. Escucha este episodio y descubre cómo Miguel representa una forma diferente de pensar las ciudades y de diseñar los espacios que son de todos. Vivi es una empresa global de iluminación nacida en Barcelona, con presencia en 103 países de todo el mundo. Una marca en constante evolución que ha logrado un crecimiento sostenido a través de su creciente catálogo de productos contemporáneos. Vivi es un referente mundial en soluciones de iluminación innovadoras, ofreciendo un servicio integral y defendiendo un nuevo enfoque holístico en el diseño de iluminación. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Miguel Treviño, actual alcalde por un par de meses más todavía de San Pedro. Bienvenido, Miguel. Gracias, Jorge Diego, por la invitación. Muy contento de tener esta oportunidad de platicar de temas que me apasionan. Sí, creo que esta es como una continuación a la plática que tuve con Javier Leal, con Pollo, que ya lo tuvimos aquí en el podcast y fue un episodio, pues creo que visibilizaba mucho de los esfuerzos o lo que hay detrás de lo que ahora vemos como una calle, como un parque, como unas paradas de autobús, ¿no? Todo lo que tiene que suceder, todo lo que tiene que conjugarse para que este tipo de esfuerzos en un municipio como San Pedro sucedan. Y creo que es un poco de lo que podemos hablar hoy en día y me interesaba mucho, sobre todo porque pues hemos colaborado, ¿no? Claro. Ahorita que entraste, todos los chavos de la oficina les vi la cara, ¿no? De estar muy contentos que nos acompañes, porque hemos estado, sobre todo en los últimos 2 años, sumergidos en 2 proyectos contigo, con tu equipo, con el Implan, del sistema de paradas de autobús y el Museo del Centenario. Entonces, pues siento aquí como una necesidad de conectar contigo y qué bueno que por fin lo logramos. No, gracias a ustedes. Muy bien, Miguel, pues platícame. Me gustaría tener un poco más de contexto sobre cómo llegaste a la política. ¿Tú creciste aquí en San Pedro? ¿Que estudiaste para el servicio público? ¿Qué fue lo que te trajo y a hoy en día estar después de 6 años en San Pedro como alcalde? Bueno, en cuanto a mi formación, yo soy economista y tengo una maestría en desarrollo económico por la London School of Economics y una maestría en ciencia política por la Universidad de Columbia. Y he tenido algo de experiencia en el sector público antes de esta posición, en realidad poca, en gobierno federal, en lo que era entonces la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Y estuve muy involucrado en los 90s con Fernando Canales, la primera vez que un partido distinto al PRI ganó la gobernatura en el estado de Nuevo León, pues yo lo apoyé en su precampaña, campaña y los primeros años de gobierno. Y bueno, pues esto lo he combinado con mi actividad privada. Tengo un despacho que trabaja temas de riesgos de las empresas desde hace 15 años. Trabajé un tiempo también en Grupo Reforma. Entonces, bueno, he hecho muchas cosas, pero por mucho el trabajo más bonito que he tenido en mi vida es el de ser alcalde de San Pedro Garza García. Yo nací aquí y aquí he vivido pues toda mi vida, salvo periodos cortos en los que he estudiado, trabajado fuera. Y desde pequeño platico que el primer lugar donde viví son unos departamentos a 50 metros del Parque Mississippi. Y ahí pues me llevaba mi mamá en la mañana y en la tarde. Y es un parque al que le tengo mucho cariño y que significa mucho para este municipio, porque ahí nació el municipio de San Pedro Garza García, o la Colonia del Valle. Y además o sea, siempre ha tenido este elemento icónico que también está padre que en este rediseño que se le hizo se mantuvo. El cohete. Que era el cohete, ¿no? O sea, es como Sí. que todos, yo no crecí aquí yo no crecí en Monterrey o en San Pedro, pero la gente de mi generación que sí creció aquí, sí, todos tienen como referencia directa el cohete, ¿no? El parque del cohete. Sí. Y lo que yo veía
en el año 2016-2017, cuando yo decido competir por la alcaldía, es un municipio en franca decadencia. Ese municipio que para mí fue un lugar idóneo para ser niño y adolescente, donde yo me movía en bicicleta entre todos lados, donde yo el verano no avisaba en mi casa dónde iba, se fue convirtiendo en un distrito de oficinas, en un lugar con una cultura muy fuerte por el espacio privado, que es una característica de esta área metropolitana. Entendemos muy bien el valor de lo privado, pero no hay cultura de lo público. Y aquí es donde se veía con más claridad. Un municipio con áreas verdes, pero abandonadas. ¿Quién iba a los parques hace 6 años? La actividad de quienes vivían aquí era entre la casa, la escuela, el club privado, el centro comercial para pasar el domingo, el sábado. Y un municipio que para mí iba perdiendo su alma, el espacio público como el espacio de encuentro, y es ahí en donde yo vi la oportunidad de convocar a ciudadanos que veíamos a este municipio desde una mirada similar y volver a recuperar el valor de lo público. Los parques es un punto de partida muy favorable porque pues es un espacio muy positivo. A todos nos gustan los parques, aunque fue polémico. Yo digo, es el único municipio en México donde mejorar un parque o crearlo de cero es polémico. Pues, pero los parques son un punto de encuentro. Y mi oficina antes de estar aquí estuve creo que 4 años en La Barranca, en Tampiquito. Ah, sí. Y cuando recién me mudé, me acuerdo mucho. Yo también he vivido en Tampiquito por muchos años. Y cuando recién empecé a mí me gusta caminar, ¿no? Y yo de lo que más así estoy contento hoy en día de mi vida actual es que diseñé mi vida para poder caminar a mi oficina, bajando por el parque de bosques, ¿no? Y antes de tener esta oficina, mi casa estaba, o sea, yo vivía a 10 minutos de mi oficina y es lo mismo, caminaba todo el tiempo, ¿no? Y creo que también San Pedro es un espacio donde te ven raro por caminar, por caminar en la calle, ¿no? Obviamente no caminaba a las 12 del día, siempre intento caminar temprano o caminar tarde porque el clima es algo que no podemos negar. Pero el chiste es de que cuando yo empezaba a hacer estas primeras caminatas en Tampiquito, sí sentía un poco de pues no quiero decir miedo, pero sí estaba como más alerta y tenía como estas tal vez sesgos, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi amigo Chuy Álvarez, que seguro los conoces, a los hermanos Álvarez, ahí en Tampiquito. No me acuerdo si fue Chuy o fue Luis, que cuando les pregunté sobre la seguridad, me dijeron, la única manera de sentirte seguro es saludando a la gente en la calle y conociendo a tus vecinos. Y se me hizo como súper fuerte eso. Claro. ¿No? O sea, la seguridad, pues sí, obviamente es importante más patrullas, obviamente es importante todos esos temas, pero la seguridad que nos damos los unos a los otros encontrando esos lazos como la vecindad, encontrando esos puntos de encuentro como los parques, eso es lo que realmente te hace sentir seguro. Claro. Y una cosa que pasa hoy en día que no pasaba antes era ver los parques llenos de gente todos los días. Y a todas horas. Exacto. O sea, justo ahorita que te escuchaba pensaba en esto, decir, tú le puedes dar a la gente estadísticas sobre la seguridad, tratando de convencer que estamos más seguros, que el municipio es tranquilo. Pero cuando les dices, si tú vas a las 10 de la noche al Parque El Capitán, vas a ver a gente paseando el perro, igual aquí en Bosques del Valle. Uh-huh. Y la gente va a tener un momento, sí es cierto. Yo voy a las 10. Y ese es un indicador de seguridad. Cuando tú te sientes tranquilo a las 10 de la noche para pasear a tu perro, para estar caminando con tu pareja, es porque el municipio está seguro. Uh-huh. Y eso para mí es bien importante y tiene que ver con cómo rediseñamos la ciudad. A veces no caemos en cuenta, por ejemplo, seguramente lo tenías como un tema a tratar en el tema del distrito Centro-Valle. Parte del problema ahí es que
Antes de que empezáramos la obra, si tú te parabas ahí y contabas a 9 personas, 8 de esas 9 personas viven en otro lado. De tal forma que ese espacio se convierte en un pueblo fantasma en la noche. Malo para quienes viven ahí, malo para quienes tienen que venir del otro extremo. Entonces, la regeneración del distrito Centro Valle no solamente tiene que ver con los parques y con las calles, tiene que ver con crear vivienda más accesible, abrir la posibilidad del crecimiento vertical controlado, con orden para respetar la vista a la montaña, poder hacer departamentos más chiquitos que sean más accesibles y que el espacio se ocupe todo el tiempo, durante el día y durante la noche. Y eso es lo que nos da una nueva ciudad. Pero completamente de acuerdo con lo que dices. Si tú estás en el espacio público y cada vez estás saludando más gente que antes no conocías, pero la conoces a partir de que tienes rutinas similares, definitivamente estás en un lugar más seguro. Claro. Pero ojos en la calle, ¿no? Ojos es lo que decía Jane Austen en Nueva York, ¿no? ¿Quién es? Jane Jacobs. Jane Jacobs Sí. en Nueva York, ¿no? Cuando estaba haciendo ella su lucha contra Moses, ¿no? Que Moses, tú sí. tuviste también varias luchas con personajes aquí en la ciudad. ¿De dónde viene este interés por el espacio público? O sea, creo que es muy particular, ¿no? Sí. O sea, llegaste con esta agenda súper dura de parques, de distritos, de banquetas, de accesibilidad, de las calzadas. O sea, todos estos proyectos al final se resumen en un interés genuino por el espacio público, ¿no? ¿Cómo llega a ti ese interés? Sí. Fíjate que he hecho la reflexión a partir de que me lo han preguntado. Incluso mi esposa me dice, oye, Miguel, el tema de los parques, que se convirtió en un tema importantísimo, no era tema de la campaña, güey. ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué esa pasión por ese tema? Que honestamente no era un tema de exigencia. Y también nos habla de cómo a veces la transformación tiene que ver con tener una visión de hacia dónde podemos movernos, aunque no lo imaginemos. Pero ya haciendo un ejercicio de introspección tiene que ver, bueno, primero con mi infancia y cómo la viví en San Pedro y cómo quisiera que esa fuera pues una infancia para las futuras generaciones, de mucha seguridad, de mucha tranquilidad, de poder moverte caminando en bicicleta, aún en los meses de verano. Pero luego yo viví un año y un poco más en Londres cuando fui estudiante, y el recuerdo que tengo, pues, ¿verdad? Las clases, los amigos, pero lo que más disfrutaba de ese año es irme en la mañana caminando a tomar el metro en la estación que está en Finsbury Park hasta High Holborn para irme caminando el LSE y de regreso. Me acuerdo que de regreso me gustaba mucho irme caminando por una calle que era parte de un barrio de negocios turcos y chipriotas, y me acuerdo que me metía a las tiendas y veía todas las etiquetas en otro idioma y la gente, el dependiente, hablando en otro idioma, no sé si sería turco, qué sería, y me compraba mis aceitunas y mi hummus y ya me iba a la casa. Y esa dinámica me gustaba mucho. Más tarde, ya aquí en Monterrey, la familia se va a vivir a Austin durante 3 años. Mi esposa se fue a especializar en un sistema educativo que es el sistema Waldorf, y yo trabajaba acá. Y todos los fines de semana iba a Austin y fueron años muy bonitos, y todo lo que disfrutábamos como familia, que nos hacía que esos 2 días fueran tan especiales, todo era afuera. Ir a la calle Congress a caminar, a correr en la mañana al lago de Lady Bird, bañarte en los Springs, en Barton Springs y todo. Y me acuerdo que ya mis 2 hijas más grandes, ya en la adolescencia, decían, oye, papá, cuando yo sea grande, yo no quiero vivir en San Pedro, yo quiero vivir en otro lado. Y eso, por una parte, decía, pues qué bueno que estén disfrutando su estancia aquí, pero por otra parte me dolía, porque decir, oye, les estoy fallando como persona y como generación. ¿Por qué les estamos dando a nuestros hijos un lugar peor que el que recibimos cuando tiene que ser al revés? Entonces, ¿Alguna vez, o sea, perdón que te interrumpa, creo que, o sea, me suena mucho esto que dices, porque tú vas a las grandes ciudades y las grandes ciudades tienen una gran vida en los parques, tienen una gran vida en el espacio público, ¿no? Hablabas de Londres,
En cualquier ciudad de Europa, probablemente si estás estudiando, pasaste más de una tarde tomando vino, haciendo un picnic en cualquier parque, ¿no? O sea, es como súper común. Hablas de Austin, también estamos hablando de un montón de espacios públicos donde la gente va y se baña en el río y anda en kayak y va al concierto en el espacio público. O sea, todas estas actividades que suceden, para mí siempre ha sido de las cosas que de alguna manera demuestran una ciudad desarrollada de verdad, ¿no? Claro. Y Nueva York ni se diga todo lo que se ve en el espacio público, en fin, ¿no? La lista es interminable. Creo que mi pregunta es, te digo, yo no he crecido, o sea, yo crecí en Tampico, donde la playa es pública, entonces de alguna manera sí viví mucho el espacio público, porque los ríos, las lagunas, todo ese rollo. Pero aquí en San Pedro, ¿tú crees que en algún momento sí existió eso, esa vida pública que tú tienes idealizada? Se vivió diferente estos lugares que mencionas. Era un municipio de muy baja densidad, con muy pocas colonias ya desarrolladas. Entonces, para quienes vivíamos aquí y había muy poco construido, digamos, arriba de Alfonso Reyes, toda la parte de San Agustín, pues prácticamente eran terrenos en Breña, toda la parte hacia la UDEM también. Entonces, lo vivías no como una experiencia de alta densidad en donde hay espacios públicos muy bien equipados, en donde la gente quiere estar, sino como una experiencia en donde como hay pocos carros, porque la ciudad apenas está empezando a poblar, oye, pues yo me siento tranquilo para agarrar la bicicleta e irme a casa de mi primo Luis, que vivía hasta allá, vivía en Suchiate, yo me iba hasta casi Gómez Morín, pues porque había pocos carros, ¿no? Pero no se planeó la ciudad para que el espacio público tuviera la importancia que se requiere en una ciudad como la que ya era previsible que se iba a hacer. Y agarramos el modelo equivocado. Toda la metrópoli, no estoy hablando de San Pedro solamente. Porque las grandes avenidas están y los grandes parques carecen. Exactamente. Y porque y porque durante años fue construir pasos a desnivel, evitar el crecimiento vertical, expandir la mancha urbana para que todo mundo pudiera tener su espacio de tierra. Y ahorita tenemos problemas muy serios que tienen que ver con cómo construir y financiar espacios públicos de calidad cuando la mancha urbana está tan extendida. O sea, ¿de dónde sacas los recursos para tantos espacios? Mucho más sencillo cuando estás más concentrado y son unas cuantas áreas las que todas las familias disfrutan. Igual el problema de movilidad. Ahorita que todo el mundo está hablando, no, y que la línea 4 y la línea 5 y la línea 6 ¿y cómo las vamos a mantener? ¿Cómo las vamos a mantener? ¿Y cómo no dejamos que, pues, no sé, no encuentro una manera bonita de decirlo, pero pues que una línea alzada, lo que le hace a la ciudad, cómo perjudica a la ciudad? Digo, yo entiendo que es más económico, es más rápido y demás, pero pues también ahí hay una falta de visión de qué va a pasar después de quien sea que esté en el gobierno, ¿no? Con estos proyectos. O sea, tú vas al centro y el metro alzado, pues no conozco un lugar donde un metro alzado genere una ciudad con una buena vibra. Pero además porque no son las únicas dos alternativas. O sea, no es cierto que las alternativas son el metro por abajo o el metro alzado. Uh-huh. El Metrobús de la Ciudad de México es una gran historia de éxito. El Transmilenio en Bogotá cambió la vida en Bogotá. Es un éxito. Mucho más económico, muchas veces que un metro subterráneo, que es lo más caro, pero también más económico que un metro por arriba. Claro, es mucho más sexy un metro, tiene algo que no, pero como ciudad tenemos que pensar en las soluciones más eficientes. Y el modelo Metrobús, insisto, el caso del Transmilenio en Bogotá, son historias de éxito, de eficiencia, de buen uso de los recursos. Y qué bueno que ahorita mencionas eso, porque una de las preguntas que te quería hacer, como hablando de cómo llegas a ese interés por el espacio público, es cuáles son como esos referentes que tú dices. Es que si no me entiendes, date una vuelta por esta ciudad o ve este caso de estudio, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron tus referencias? Porque al final tú también tuviste que convencer, deja tú ya como servidor público, tuviste que convencer a un equipo, tuviste que alinear a la gente con una visión. Sí. ¿Cuáles fueron, de dónde jalaste esas referencias para decir es que
por aquí es el camino. Sí. Bueno, comentaba ahorita el caso de Londres, el caso de Austin, donde viví. También finales de los 90, principios del 2000 viví en Nueva York, también estudiando allá, que es un gran referente en la ciudad de Nueva York de espacio público. Y yo creo que de estos lugares, por épocas, también viví en la Ciudad de México, que tiene cosas muy importantes en términos de funcionamiento de ciudad. De estos casos tomé la importancia del espacio público y de la actividad en el espacio público. El criterio de éxito más importante del espacio público, de los parques, de las banquetas, es que se usen. Ese es el que la gente los use, que se siente contento ahí. Y luego, por ejemplo, referentes de participación ciudadana en el diseño de la ciudad, en ser parte del gobierno. El caso colombiano es un caso que sí me interesa mucho. El caso de Bogotá, el caso de Medellín, como la ciudad más violenta del mundo, Medellín. No dimensionamos. El peor momento de Monterrey, área metropolitana, números redondos, 30 homicidios, 30, 36 creo que llegamos por cada 100,000 habitantes. Medellín, 300 en los 90. O sea, Medellín en los 90 es 10 veces el peor momento de Monterrey. Imagínate eso. ¿Eh? Inimaginable. Inimaginable. Y cómo esa ciudad se reinventa. Y se reinventa a partir del espacio público, pero también se reinventa a partir de que los ciudadanos entienden cuál es su papel en la ciudad. Claro. Y cómo los barrios deprimidos, los barrios olvidados, los barrios cuando están abandonados, cuando son de nadie, pues se genera un ambiente de violencia y cómo la ciudadanía toma la calle. Entonces son ejemplos para mí muy, muy, muy importantes que terminan de... El tema de la gestión de los parques. Aquí en San Pedro es el tema por el que la gente me detiene en la calle para hacerme quejas, sugerencias, peticiones, reconocimiento. Y cuando la gente me hace un reconocimiento, si yo tomo 10, 7 de esos 10 tienen que ver con los parques. Una parte es el diseño, la construcción, que estén bien, pero la innovación más importante es mantenerlos como nuevos siempre y con actividades. Claro. Y ese es San Pedro Parques. Y ahí tomé mucho el caso de Medellín. Es un buen caso de mantenimiento de espacio público. El caso de Minneapolis en Estados Unidos es el punto de referencia. No hay otra ciudad en Estados Unidos donde el organismo de parques tenga la fuerza y la capacidad de conectar toda la ciudad por áreas verdes que el caso de Minneapolis. Y ahí voy juntando de todos lados. Pero la pregunta me interesa mucho porque tenemos que movernos hacia allá como país. Ya no podemos ser el país de yo creo, me dijeron, yo siento, soy el dueño de las buenas ideas. No. Tenemos que movernos hacia una cultura de gobierno como quien busca las mejores prácticas, las estudia, las interpreta, las adapta, las conversa. Creo que así podemos movernos mucho más rápido hacia un país con ciudades que se parecen en lo bueno a otras ciudades del mundo. Sí, te digo que yo obviamente intento estar lo más atento e involucrado en mi contexto, en mi ciudad, y obviamente también haciendo proyectos es parte de eso, ¿no? Parte de querer impactar en el contexto. Y siempre estuve como siguiendo de cerca lo que hacía el INPLAN y también me llamó muchísimo la atención porque pues, obviamente yo siendo diseñador pues conozco muchas herramientas de codiseño, de cómo abrimos un problema a otras personas, empatizamos y juntos desarrollamos una solución a través de talleres, cientos de post-its, etcétera, ¿no? Entonces yo veía que estaban como seriamente haciendo este tipo de talleres con los parques, con los distritos, ¿no? Y si es que ahí hay diseñadores o gente que que hizo algún curso donde había una fuerte carga de estas herramientas de diseño para diseñar esta nueva ciudad. Le metimos mucha metodología, Héctor, mucha. Por ejemplo, en el Parque Cloutier, en el norponiente, un parque que algunas de las personas que viven en la zona Valle no conocen, pero es la mayor inversión para un parque en la historia de San Pedro, más que cualquiera de los de Valle, en la zona norponiente, donde más se necesita.
fueron talleres y talleres y talleres, y te llevan a entender que a veces las cosas más sencillas son las que las personas te están pidiendo, y es lo que tienes que entender. El acceso al agua a través de bebederos, las bancas, las sombras, Baños. los baños, el andador. Y cuando te tomas eso en serio, es que los parques están llenos. No es porque pongas el juego más espectacular, qué padre si lo tienes, pero es atender las necesidades de las personas comunes. El tema de los baños. Aquí en Bosques del Valle fue una gran polémica. Se amotinaron los vecinos, no queremos baños. Les dije, oigan, esto está abierto a consulta, por supuesto, los quiero escuchar. No más que hacer parques también tiene criterios técnicos, y un gobierno tiene que ser serio, y un parque de 2 hectáreas tiene que tener baños. Eso no está sujeto a consulta. Pero va a venir gente de otros municipios. Va a venir gente de otros municipios. Va a ser inseguro. Y de verdad se los digo, y quiero que lo sepan. ¿Saben cuántas personas se han quejado por los baños después de que está construido el parque? Ni una. Conmigo no ha venido una persona a quejar. Claro, hacemos un esfuerzo muy grande porque porque los baños estén impecables, que es muy importante. Es chamba de San Pedro Parques. Ya saben que el fin de semana yo voy a estar metiéndome en los baños, y si hay uno que esté sucio, les mando un reporte. Pero es parte también de que estén en uso. Es parte de que estén en Porque, uso. o sea, va y viene gente, el parque tiene vida, y si el parque tiene vida, al parque se le pone la atención que necesita un parque con vida, y es una cadena de cosas. Y como tú decías, no es solamente el parque, sino la programación, y Todo. yo ya he ido a un par de yogas, y yo ya he ido a un par de conciertos, y te digo, paso mucho por Bosques porque está justo entre mi oficina y mi casa, y veo también mis amigos que viven cerca del Capitán, y veo como una transformación de rutinas de gente, Sí. donde el espacio público ya tiene un rol mucho más importante de lo que antes tenía. Me incluyo yo. O sea, antes no iba tanto a cualquier parque, ¿no? Porque no había que hacer. Y déjame comentar otra cosa sobre el tema del diseño, que me parece que es muy importante ahora, que estoy seguro que los parques aquí y en todo México van a tener un papel cada vez más importante, simplemente porque las ciudades se están densificando, y el parque y cada vez menos familias van a tener acceso a un jardín privado. Y si tú ves unos premios de diseño o a una revista de arquitectura, los proyectos que más llaman la atención, y cada vez vemos más proyectos, son de parques, ¿no? Lo que pasó en Santa Fe también es un caso de estudio. La Mexicana. Le faltaron ahí un par de árboles. Sí. Unos compañeros hicieron, creo que en Chihuahua, un parque para skate también, que también ha habido esos proyectos aquí, ¿no? Entonces también es un tema de el parque de hoy en día no es el parque de hace 20 años, ¿no? La gente tiene diferentes actividades, ¿no? Fíjense que por iniciar el segundo periodo me busca un colega alcalde, y me dice, oye Miguel, fíjate que me gusta lo que han hecho ustedes en el tema de parques, es muy importante en mi municipio, casi no hay áreas verdes, échame la mano. Con muchísimo gusto. Me encanta que lo que estamos haciendo aquí tenga impacto en otros lados. Entonces, hay un municipio en medio de la nada, le dediqué todo un sábado viendo las áreas verdes, tuvimos una muy buena conversación. Le dije, mira, estos son los 8 pasos que hicimos nosotros para que el parque esté como esté. Empezando por lo que platicábamos ahorita, las consultas, cómo se hace un buen brief, cómo se concursa entre posibles arquitectos paisajistas. Y a mí me interesa, yo te ayudo en todo lo que necesites. Ah, muy bien. Y me vuelve a buscar. Oye, fíjate que tengo avanzado el tema del parque. Le dije, vente a la oficina, aquí te recibo a la hora de comer y seguimos platicando. Y llegó este alcalde con un arquitecto y los renders del parque. Era nuestra segunda conversación. Algo está terriblemente mal ahí. Le dije, no es así. Y se lo dije enfrente del arquitecto. Tú quieres hacer un parque fregón, sigues los pasos. Si un arquitecto lo primero que hace cuando le estás hablando de esta necesidad es venir a presentarte un render, no es el arquitecto que necesitas. Claro. Generó una situación muy incómoda y le dije, oye, y que te vaya muy bien. Yo no le voy a dedicar tiempo a algo que no va a terminar bien. Claro. Entonces,
es un tema para tomarse en serio. Y tú como alguien que, pues, que conoce esa industria, el diseño tiene que ver con escuchar, con metodología, con tener conversaciones, con solucionar una necesidad, no con hacer cosas bonitas. Exacto. Y justo eso, ¿no? O sea, es como esa empatía, ese entendimiento del contexto, de las necesidades de la gente que lo va a usar, ¿no? Y al final, creo que otra de las cosas que para mí también ha sido muy interesante es trabajemos con la gente que está aquí, ¿no? O sea, digo, eh, sé que han trabajado gente que no necesariamente todos son de aquí, pero hay una gran, la Mucho mayoría talento. es gente que no salieron a buscar al Star Architect y no salieron a hacer el No. proyecto emblema, sino buscaron, y lo digo porque a mí también así es como arrancó la conversación de los proyectos que yo hice, de vamos a hacer lo mejor que podamos en función o en servicio a la gente que lo va a usar. No a que salgan revistas, no a que esto, sino vamos a hacer cosas que realmente funcionen Sí, y vamos a hacerlo con el talento local que sí, tenemos, ¿no? Que sí, también es, a veces siempre es lo más fácil, ¿no? Si hablando de paradas, lo más fácil es seguir comprando chile, mole y pozole de lo que hay en catálogos y el tomarse el tiempo de vamos a hacer nuestra parada pensada en nuestra gente, en las dinámicas que une nuestra ciudad, en las particularidades climáticas que tenemos en la ciudad. sí, Pues cuando yo recibo un brief con todo ese pensamiento detrás, pues es un proyecto que sí. claro que íbamos a abordar y lo hicimos con el mayor entusiasmo, ¿no? Hay mucho talento aquí y quienes quieran ver estas paradas que de verdad que están muy bonitas, muy elegantes y muy usadas, dense la vuelta ahí por la nueva parte de Vasconcelos y están llenísimas las paradas, igual en Corregidora, Ujú, y eso habla del diseño, claro. el buen diseño. Y igualmente en el caso de los parques, en la inmensa mayoría de los casos es talento local, pero además quiero decirles, es talento local que ganó los concursos que Ujú. nosotros hicimos con algunos invitados de otros lados, y en donde ganó el talento local. Y fíjate, quiero comentar algo sobre un caso, en el caso del Capitán ganó el arquitecto Mario Shedman de la Ciudad de México. Y hicimos un jurado que, bueno, a mí me gustó mucho y la deliberación después de los 6 proyectos que nos presentaron fue una deliberación muy rica. Pero lo que quiero comentar sobre esa decisión es que no era el proyecto que más llamaba la atención el del arquitecto Mario Shed. Esa primera pichada que nos hizo cuando concursó. La razón por la que todos decidimos que era el arquitecto que tenía que hacer el Parque El Capitán es porque en su presentación reflejó que entendió mejor el contexto y las necesidades de ese parque en relación a la ciudad que los otros arquitectos paisajistas, algunos de los cuales eran de aquí. Entonces, lo que quiero decir con esto es, otra vez, no se trata de hacer proyectos bonitos o espectaculares, se trata de entender el contexto y el papel que juega ese espacio dentro de la ciudad. Eso fue lo que le hizo ganar el diseño para el Parque El Capitán, pero en el caso de los otros parques ha sido talento local que se ha ganado su lugar porque en esta ciudad hay mucho talento. Claro, y lo hemos visto, ¿no? O sea, digo, justo con ese tema de las paradas, pues pusimos, o sea, hay varias que se pusieron en Cloutier y en afuera del centro de salud, entonces, pues he estado, por ese proyecto, he estado como muy pendiente de esos grandes proyectos, ¿no? Porque como es algo dentro de algo más grande de un distrito, de un proyecto, de una calle, etcétera, Claro. así, ¿no? Y entonces, quiero con esto transicionar a hablar pues de las calles, Sí. ¿no? O sea, Vasconcelos es el ejemplo, pero creo que en Centrito también hay algo de eso, ¿no? Y en el casco no se diga, ¿no? O sea, como esta aproximación al diseño de las vialidades, no pensando en más carriles, más velocidad, sino al contrario, quitemos carriles, bajemos la velocidad en función a que la gente Claro, que va a caminar por ahí camine pues se sienta más segura, ¿no? claro, Que aquí creo que la ciudad se caracteriza por una hostilidad vial severa. claro. Sí, fíjate que a mí me gusta pensar en la calle, eh, y también es una perspectiva que creo que es distinta al de hacer simplemente cosas bonitas. La calle como un espacio donde garantizamos derechos. Ujú. Creo que las calles serían otra cosa si el énfasis fuera
que la mayor parte de nuestro espacio público en una ciudad como Monterrey, como esta metrópoli, es la calle. Entonces, si tenemos derechos como seres humanos y esos derechos se van a garantizar, es en la calle, es en el espacio público. ¿Y qué derechos van primero y cuáles van después? Por ejemplo, cuando pensamos en los derechos de las personas mayores o los niños que todavía no caminan, las personas con discapacidad, esos son los derechos más importantes, aunque sean pocas personas. Eso nos hace una ciudad verdaderamente justa. Entonces, ahí está todo el tema de accesibilidad universal en el que hemos avanzado muchísimo. Ahí está el tema de las sombras, paradas de autobús, muy importante, porque primero va el usuario del transporte público antes que el automovilista. Es la pirámide de la movilidad que es parte de nuestra constitución, es parte de nuestro marco normativo. No es que a mí se me haya ocurrido o yo quiera estar a la vanguardia. Es lo que dice nuestro marco. Entonces, pensar en la calle de esa manera nos da una perspectiva completamente distinta. ¿Cómo garantizamos derechos a la movilidad peatonal, a la movilidad ciclista, a esperar al transporte colectivo de manera digna? Y cómo el automovilista tiene derecho a moverse en automóvil, pero está en una situación de demasiada ventaja con respecto al resto de la población, por lo tanto, pues tiene que sujetarse a menor espacio. Y la calle es el lugar también para propiciar seguridad en el sentido patrimonial y de la integridad física como peatón, pero también es el lugar para garantizar la seguridad vial. Y el diseño tiene que ver con eso. Voy a escoger un tema polémico, que es la vía libre. Es el tema más polémico de esta administración, por el que más nos han pegado. Lo que mucha gente no sabe es que la vía libre es más ágil y más segura para el automovilista ahorita que hace 3 años sin vía libre. ¿Por qué? Porque en esos 4,5 kilómetros de la vía libre, esa calle Alfonso Reyes tenía 11 secciones distintas, 11 anchos distintos. Los carriles eran sobradísimos. El diseño de un carril en su ancho determina la velocidad. Tú vas rápido si sientes que el carril esté ancho, no importa lo que diga la señal. Y vas más despacio si es angosto. La norma mexicana decía que ahí tenía que ser de 3 metros el ancho de carril. Entonces, lo que nosotros hicimos a lo largo de esos 4,5 kilómetros es volver uniforme los carriles para el automóvil, de tal forma que vaya siempre seguro a la misma velocidad. Y por eso el carril de bicicleta se va haciendo ancho y angosto, pero siempre protegiendo, siempre siendo confinado. Entonces, si nosotros vemos qué tantos accidentes hay en Alfonso Reyes en ese tramo contra lo que había antes o contra lo que hay en otras partes de Alfonso Reyes, esa es la parte más segura. Claro. Igual el caso de Vasconcelos. El caso de Vasconcelos, que ha sido un reto muy importante. En la parte que renovamos, que fue primero de Jiménez a Corregidora, luego de Corregidora a Guerrero, es mucho. Vasconcelos es la avenida donde más accidentes hay en este municipio. Pero ese tramo nuevo, donde los carriles tienen el mismo ancho, donde hay un camellón central que sirve de descanso para el peatón. Para el peatón es muy difícil recorrer 4 carriles seguidos, pero tienes ahí un descanso donde hay árboles. Pues esa avenida ¿Y volardos? Donde hay volardos también. No, hablando de sentirte seguro. Entonces, esa avenida en ese ancho es mucho más segura. Entonces, el diseño de la calle es un tema apasionante, todo lo que hay detrás de volvernos pues una ciudad más civilizada, más compasiva, más justa. Claro. Y justo en estos proyectos también entendí la complejidad de abordar el espacio público, ¿no? Porque por más de que, pues sí, es el municipio, pues tienes que trabajar con CFE y tienes que trabajar con la comisión y tienes que trabajar con muchísimos agentes que a veces no se mueven igual de rápido o a veces no tienen las mismas prioridades, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó con las paradas, pues ese tema de cómo se empiezas a agregar stakeholders y pues el proyecto se empieza a complicar y complicar y complicar, ¿no? Es todo un tema. La coordinación de actores externos. Yo te diría, es la razón por la que los gobiernos no le entran a proyectos de transformación urbana con esta ambición como el del Centro Valle o el del Casco. Sí, porque quitar postes. Los buenos gobiernos, yo decir, los malos gobiernos ni se lo plantean, pero los buenos gobiernos que no tienen este nivel de compromiso dicen, espérate, o sea, yo tengo que hacer la obra pública, que ahí ya es un externo, ¿verdad? Tú contratas a una empresa de construcción, pero además
si vas a arreglar lo subterráneo, que es muy importante, ¿va? Porque es parte del funcionamiento de la calle, el drenaje, tienes que ponerte de acuerdo con agua y drenaje, con gas natural. Tienes que ponerte de acuerdo con 15 o más cableras. Tienes que ponerte de acuerdo con CFE, que es el dueño de los postes. Tienes que ponerte de acuerdo con Telmex, que es el dueño de los otros postes. Tienes que ponerte de acuerdo con los vecinos que invadieron la banqueta y se tienen que hacer para atrás. Todo esto es parte del proyecto. Son personas o empresas o organizaciones que no dependen de ti como gobierno y con quienes tienes que tener una gestión muy eficiente, superar fricciones, a veces hacer valer la ley por la fuerza, de tal forma que recuperemos el espacio del peatón. Entonces, sí son proyectos muy retadores. Nosotros le entramos, lo primero que hicimos fue calzadas. Ya a alguna gente se le olvidó, pero fue un proyecto bien retador el hacer de estas avenidas, para mí, las más bonitas de México, con el tema de los cables, arreglar lo subterráneo. Y le entramos en parte por ignorancia. No lo digo por pose, yo lo dije en campaña, pero cuando ya estaba metido ahí a la mitad, con todas las calles abiertas, con los tiempos que no me iban a dar para terminar antes de la reelección, dije, ¿en qué me metí? Con razón, en los últimos 30 años ningún alcalde se ha metido a arreglar esto. No te da el tiempo. Dije, ni modo, ya estoy metido en esto. Me puse el casco y me convertí en alcalde secretario de Obras Públicas y desayuné, comí y cené calzadas durante 8 meses hasta que salió a tiempo. Fueron más de 80 negociaciones con vecinos que tenían invadido a través de rampas, jardineras, tótems. Porque aquí en México la banqueta es tu segundo patio, ¿no? Sí. No sé dónde. A mí lo que me molesta de ese tema es los arquitectos que lo hacen en su proyecto, sabiendo que eso no se puede hacer, ¿no? Pero bueno. Y ahorita que hablas de las calzadas, una de las cosas que a mí más me dieron gusto es caminar por las banquetas y sentir que están preparadas para ser banquetas inclusivas. Claro. ¿No? Que casi no lo ves en México. Claro. ¿No? Y que nuestro municipio lo tenga, pues dice mucho. Claro. Tú, ese sentimiento de pisar los puntitos cuando vas a llegar a la Claro. calle y las líneas que te van guiando, pues ya lo tenemos o sea, lo sientes en cualquier ciudad internacional de primera que camines. ¿No? Y ya tenerlo también aquí en este municipio creo que también es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje muy fuerte. Y también ha habido muchos de esos temas de inclusión en tus proyectos. No digo, sin el Parque Lázaro Garzayala al lado de Nuevo Amanecer, sí, es como un ejemplo perfecto, ¿no? Claro. De cómo diseñar, pues justo eso, para una ciudad inclusiva. Claro. Sí, el parque al que haces referencia pues, es un parque que nos da mucho orgullo como equipo porque tiene ese énfasis en ser un parque en donde todos los juegos son pues especiales para personas que tienen alguna discapacidad y es una invitación a hacer ciudad a partir de ponernos en los zapatos del otro, que no lo hacemos, no es fácil, ¿verdad? Cuando no has vivido con esa discapacidad. Uno de los primeros eventos que hicimos ahí fue con un consejo que tiene el municipio, que es un consejo de niñas y niños, con los que me reúno periódicamente y me dan su visión sobre la ciudad y pues, platican con los secretarios y nos hacen peticiones y propuestas. ¿Qué rango de edad de gente hay, de niños? Es entre 8 y 13 años, creo. Los más propositivos, Sí. ¿no? Nosotros que hemos diseñado para colegios siempre son súper entretenido trabajar con niños y también como te abren una manera diferente de ver las cosas. Sí, y estaba una de las niñas del consejo, es una niña con parálisis en todo su cuerpo, entonces en silla de ruedas. Y entró al juego pues el típico juego que da vueltas, nomás que en el Parque Garzayala, pues es un juego que da vueltas, pero en donde te puedes subir también en silla de ruedas. Mariana se llama esta consejera. Y ya yo estaba ahí dándole vueltas y volteé a ver a la mamá, que estaba a 2 metros, estaba llorando. Y dices, es que esto nosotros lo vivimos desde niños, es lo normal, pero para esta mamá es la primera vez que vio a su hija subirse al juego al que todos los niños se suben.
Sí. Entonces, eso sí nos hace una ciudad modelo, el que dediquemos un esfuerzo adicional para que todos estén incluidos. Y pensar en cómo, o sea, quitarnos del centro y pensar cómo una ciudad la vive un niño, pero también cómo la vive un anciano, ¿no? Claro, Y entender el contexto, que justo regresando al parque, pues la clave del parque es que está al lado de Nuevo Amanecer, claro, ¿no? Porque va a tener un heavy claro. user que es este instituto donde hay muchísimas familias que tienen integrantes con capacidades diferentes Claro. y que van a realmente aprovecharlo porque está ahí al lado. Ahorita vi que te interesó el tema del consejo, Jorge Diego. Y este tema del Consejo de Niñas y Niños es algo que inicia en Italia una persona que se llama Francesco Tonucci. Y hay toda una metodología del Consejo de Niñas y Niños, pero hay un principio de diseño que me parece que va a ser de interés para ti, para tu público. Y lo que dice Francesco Tonucci es que el problema de nuestras ciudades, y aplica muy claramente en el caso de Monterrey como área metropolitana, es que fueron diseñadas por hombres en la etapa más productiva de su vida. Hombres entre 40 y 60 años, con prisa por llegar a la chamba, con urgencia por producir. Y así está la ciudad, tú la ves. ¿Por qué nuestra ciudad es de pasos a desnivel y de calles grandes y al servicio del automóvil? Porque el hombre más productivo, además en posiciones de influencia, es una persona que quiere moverse rápido. Pero el niño quiere otra cosa. Los niños no nos hablan de moverte rápido, nos hablan de sentirse seguros, de poder ir más al parque, nos hablan mucho de los animales, del cuidado de los animales, nos hablan de la calidad del aire, nos hablan del agua. ¿De qué nos hablan los adultos mayores? Nos hablan de que no pueden salir de su casa porque las banquetas están invadidas, sobre todo en el norponiente, en la zona popular. ¿De qué nos hablan las mamás embarazadas? Nos hablan de otras cosas. Entonces, el consejo de niñas y niños, el consejo de adultos mayores que también tenemos como una innovación de este gobierno, el consejo para las personas con discapacidad, nos hablan de elementos que tendrían que ser bien importantes en el diseño de la ciudad para que verdaderamente sea un espacio para todos. Y Miguel, o sea, hemos hablado de muchos retos. Creo que a mí me interesa mucho preguntarte, porque creo que es algo que ha pasado una y otra vez, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empujas ideas nuevas? ¿Cómo traes a la mesa nuevas conversaciones en una sociedad que, como lo hemos hablado, a veces parece que lo único que busca es permanecer y preservar las cosas como son, porque así favorece, como tú dices ahorita, ¿no? Favorece a un tipo de gente, un tipo de ciudad, que así nos funciona. No necesitamos parques en el baño, ¿no? No lo necesitamos. No necesitamos un carril de bicicletas, ¿no? No necesitamos esas cosas. ¿Cómo es que inserta estas conversaciones cuando hay estas paredes tan fuertes? Híjole, es una pregunta muy, muy importante que me lleva al entendimiento mismo de la democracia. Eh, a mí me parece que hay un entendimiento equivocado de la democracia, muy establecido en una sociedad como esta y sobre todo entre quienes no simpatizan tanto con nuestras ideas y que asemejan a un alcalde con un gerente. El alcalde es el gerente que va a hacer lo que nosotros hacemos y hemos hecho siempre y nada más hacerlo de manera un poquito más eficiente y todo. Yo no creo que un alcalde sea para eso, toda una planilla de regidores. A mí me parece que es alguien eh, a quien consideras capaz de llevar al municipio a una mejor situación y que te está planteando una visión que te hace sentido, aunque no sabes cómo vas a llegar ahí. Entonces, yo en la primera campaña, pues competí bajo una plataforma de una visión. Después me di cuenta que cada quien entendió lo que quería entender, ¿no? Y por eso muchos se decepcionaron conmigo. Oye, Miguel, es que yo no pensé que le ibas a dar importancia a esto, sino a esto otro. Pero no solamente es hacer eso
que tú tienes claro como visión, sino terminar de ejecutarlo bien y que la gente lo termine disfrutando. O sea, estuvieron las polémicas sobre los baños y que no me... Un señor se acercó conmigo después de Bosques del Valle y su queja no eran los baños. Me decía, Miguel, no mejores los parques. Nadie te lo está pidiendo. Vete a hacer otras cosas, arregla las calles. Entonces, no solamente es hacer eso que va alineado con una visión de la ciudad que es sustancialmente distinto, sino que quede bien y que los parques se usen y que verdaderamente se cristalice en un funcionamiento distinto. En la segunda campaña, el tema de la regeneración del casco y del distrito Centro Valle lo mencioné en todas y cada una de las reuniones dibujando las calles que íbamos a regenerar. Y la gente le gustó. Y ganamos por casi 25 puntos. O sea, no hubo engaño. Claro, que como dicen algunos, todos queremos cambiar, pero no queremos pagar el costo de cambiar. Ahora, yo no iba a hacer campaña diciendo, les va a doler mucho, les va a doler mucho. No, eso es lo que hay que hacer. Y lo haremos de la manera que sea lo más ágil posible. Pero ahí hubo una visión y una visión consistente. Y luego, pues es ejecutarlo de tal manera que termine acreditándose como una buena idea, porque si no, termina funcionándote al revés. Si planteas una visión de algo que es mejor a lo que tenemos, pero la experiencia que se vive después de construirlo es negativa, pues estás como quemando una buena idea. No, aparte mucho, o sea, los cambios toman mucho tiempo y creo que en general en la vida contemporánea queremos que todo pase ya, ¿no? Y que todo me lo expliquen en un TikTok y que todo ya esté listo mañana. Claro. Y cambios como el adoptar un nuevo medio de transporte como puede ser la bicicleta, pues toma tiempo. Toma tiempo de que, pues, si tú andas por esa calle todos los días y ves una gente andando en bici un día y luego ves dos, pues igual y a la sexta que ves dices, igual y yo podría también irme en bici por esta vía, pero tenemos que darle tiempo a esa adopción de lo que nos está dando esta nueva ciudad, ¿no? Y creo que, lo digo porque también creo que mucho de lo que se hizo en Centrito, lo que se está haciendo en Centrito y en el casco, pues va a ser cosas que tal vez van a tomar varios años en poder voltear atrás y decir, qué bueno que se hizo cuando se hizo, ¿no? O por qué no se hizo antes, ¿no? Hablando de los dos como distritos, ahorita mencionabas, ¿no? El Centrito y el casco. ¿No? Ambos, para yo como creativo, que siempre estoy buscando o siempre me llaman la atención las cosas culturales, ¿no? El hecho que ya haya arte, ¿no? Que se concursó para que hubiera arte en el Centrito, que parte clave del casco es el Museo del Centenario, ¿no? Cultura. O sea, ¿cómo en esto, o sea, cómo la visión de un distrito, o de qué se compone la visión de estos distritos, ¿no? Porque veo vialidad, veo obviamente inclusión, veo cultura, ¿no? O sea, cuando tú tienes esta idea o cuando tu equipo desarrolla estos distritos, como cuáles son los componentes para un proyecto exitoso de estos distritos. Sí. Fíjate que el caso del Centrito es un buen ejemplo de todo lo que implica y tú mencionaste algunos elementos. Algunos, sí, porque son muchísimos. O sea, sí es la parte de lo físico, lo tangible, pero son muchos otros elementos y para mí este distrito de 15 minutos, el distrito... ¿Qué significa un distrito de 15 minutos? Un distrito donde en 15 minutos caminando puedes resolver todas tus necesidades. Y eso va a ser el Centrito, es el corazón del distrito, ¿verdad? Porque el Centrito pues, lo asociamos con Mississippi, Orinoco, entre Tamazunchale y Grijalva, pero ese distrito va de Calzada del Valle al sur, al Parque El Capitán al norte, a Calzada San Pedro al poniente y Gómez Morín al oriente. Y faltan aquí nada más un par de cuadras para conectar. Ya, Calzada, para conectar, claro, Calzada con Fátima, con bosques. Todo. ¿No? Ese fue un proyecto que se nos quedó en el tintero, pero que es muy importante esta conexión. Pero fíjate que son muchos elementos. Empezamos con lo más sencillo, arreglar las áreas verdes, que fue lo que hicimos en el primer trienio. Mississippi, Calzadas, el Capitán. El Capitán hacerlo completamente de cero. Luego viene el proyecto de infraestructura que hay que arreglar lo subterráneo, el diseño de la calle.
Orinoco era una calle como del fin del mundo, espantosísima, de 3 carriles que topaba en Grijalva. Los jóvenes iban a jugar carreras los sábados en la tarde. ¿Por qué? Pues porque la calle estaba diseñada para jugar carreras, no para pasarla. Y a la hora que salen los antros, ahí sí parece el fin del mundo. El fin del mundo también, más tangible todavía. Entonces, es el rediseño de todo eso, banquetas anchas para caminar, arbolados, el elemento del arte, el que sea un lugar donde puedes vivir experiencias distintas como este espacio en La Cuchilla, este espacio rojo muy padre. Y también son los códigos urbanos, es decir, aquellas reglas que invitan o no al particular a participar en la transformación de la ciudad de la manera que le conviene a la ciudad. Entonces, esa era una zona en donde de repente brotaban algunos edificios altísimos, pero brincándose las trancas, haciendo algún arreglo con alguien, quien sea, fuera de contexto. No, sí se trata de que crezca verticalmente, pero con orden y de manera ágil. Y con una infraestructura que lo soporte. Y con una infraestructura que lo soporte, ¿verdad? Que donde tú tengas la tranquilidad de que vas a tener los servicios que se necesitan. Entonces, son 4 pisos. En ciertas calles pueden ser 5 pisos, pero el último piso con remetimiento. ¿Qué queremos en el primer piso? En el primer piso sí queremos comercio pequeñito. ¿Por qué? Porque son ojos viendo. Pero lo que queremos es vivienda, no queremos más oficinas. Oye, pero podemos hacer departamentos más pequeños como los que no se han hecho en San Pedro. Sí. Porque si los hacemos más pequeños van a ser accesibles. Queremos que se vengan las familias jóvenes. Que recuerdo que esa fue una conversación que escuché de Kenji, que tiene estos proyectos de Urbita y que ya lo hemos tenido aquí en el podcast, que hace mucho tiempo hablaba de eso, ¿no? De la necesidad de cambiar las leyes, de cambiar ¿cómo se dice? Los estatutos, los reglamentos. Yo no tengo no recuerdo el nombre específico, para que puedan suceder estas cosas, ¿no? Que luego no era que no hubiera inversión o que no hubiera interés, es que no había la reglamentación para que fuera posible. Claro. Y luego la parte de los códigos urbanos se conecta incluso con lo financiero. Nosotros introdujimos en este nuevo plan parcial y en nuestros reglamentos de desarrollo urbano un mecanismo que se llama CUS optativo. Oye, es que de esta densidad que ya tengo por hacer un departamento en cualquier zona de San Pedro, quiero lograr una mayor densidad. Perfecto, esta es la fórmula. Y con esa aportación adicional que ya está etiquetada a una partida del presupuesto que va orientada a la infraestructura de la zona, puedes construir más densidad. Entonces, fíjate cómo todos los elementos se van juntando para que a lo que hace el gobierno, que es la infraestructura pública, se le sume lo que hacen los particulares, que es construir vivienda para que todas esas áreas verdes y esas banquetas estén llenas de gente y de vida, de tal forma que nos den lo que buscamos como ciudadanos al final, que es una nueva manera de vivir la ciudad. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, si tú te fijas en Calzada del Valle, donde también cambiamos el plan parcial, en el tramo entre Humberto Lobo y la Rotonda, sobre todo ya llegando a la Rotonda, tú volteas a la acera sur y vas a ver que son varios proyectos de departamentos. Sí. Esa es la Calzada del Valle que queremos. Departamentos de pisos controlados, 4 pisos, el quinto o el sexto con un remetimiento de 20 metros para que no te tape la montaña y que la gente salga y se vaya a caminar a Calzada y luego se vaya a tomar un café al centrito y luego lleva a los nietos al parque y todo. Entonces, claro, es todos los elementos para que la vida sea distinta. Yo veo todos estos proyectos porque ahorita pues ya te bombardean en redes sociales con departamentos todo el tiempo. Y justamente mi pensar, siempre pienso, en un par de años, las calzadas van a estar llenas de gente, en el buen sentido, claro, ¿no? Con una vida, va a aparecer San Pedro de Pinta todos los días, yo creo, ¿no? Que, de tanta vivienda que se está haciendo y que ya es una zona que tiene las características que la hacen súper habitable. Claro. Pero también en todos estos esfuerzos, mi duda que me surge ahorita es, entonces, ¿cómo prevés el desplazamiento de la gente que ha estado toda la vida ahí? ¿Y cómo prevés la gentrificación en estas colonias que también hay mucha gente que tiene ahí viviendo toda la vida? Sí. Híjole, es todo un reto de generar oferta de vivienda accesible. Es un tema al que no le hemos entrado como Estado y como gobierno federal.
Y para mí es un tema fundamental. La agenda urbana no está en la agenda del gobierno federal y yo sí creo que tenemos que crear vivienda accesible. Cuando nosotros pensamos, voy a dar 2 pasos para atrás para luego regresar a la pregunta. Nosotros hablamos de Nuevo León y del área metropolitana de Monterrey y decimos, el problema más grave es el problema de la movilidad, del transporte. No es cierto. Es un problema de vivienda. Sí, si la gente no tuviera que vivir en García Es un trabajar. problema de vivienda. Tan es un problema de vivienda que no tenemos solución de movilidad para una mancha urbana tan extendida. Porque no nos va a dar el dinero para mantener rutas tan amplias. Lo que necesitamos es resolver el problema de la vivienda. ¿Y qué hacemos como Estado para que el trabajador viva cerca de donde está su trabajo? Y eso es lo que tenemos que lograr también en San Pedro. Y es un tema tabú. No, ¿cómo? Aquí vivimos los que siempre hemos vivido. No, es una zona que ya está urbanizada, que tiene buenos espacios públicos, que no se trata de que se convierta en un municipio sobrepoblado, pero que sí se aprovechen los espacios públicos y que la gente pueda vivir cerca de donde está su trabajo y que como municipio no tengamos que vivir el que toda la gente venga de lejísimos, generando un tráfico que es malo para San Pedro y que es malo para el resto del área metropolitana. El tema de la gentrificación es un tema muy importante porque habla de esto, ¿verdad? De la necesidad de que el gobierno le entre a generar vivienda accesible. Sin embargo, también hay que reconocer que la gentrificación es un problema de la solución. O sea, una ciudad está en decadencia cuando el valor de la tierra va para abajo. Claro. Agarra la ciudad que quieras. Cuando la tierra cada vez vale menos, la ciudad va para abajo. Cuando en una ciudad la tierra cada vez vale más, quiere decir que la gente está buscando algo y quiere estar ahí. Teniendo esa situación, nos toca como autoridad y como sociedad decir, oye, pero todo el mundo tiene derecho a vivir aquí. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Como en muchas ciudades europeas, para apoyar a quien no le alcanza pagar ese precio de la tierra, pero que sí tiene una necesidad de vivienda y de vivir cerca de donde está su trabajo. Como mucho de lo que hemos hablado son problemas como súper complejos, ¿no? Complejo. Que se tienen que abordar de diferentes ángulos, con diferentes stakeholders, ¿no? Y bueno, lo bueno es de que sí ha habido como este interés de entrarle ahora sí que agarrar el toro por los cuernos. Ya para empezar a cerrar, Miguel, ¿hacia dónde? O sea, estoy seguro que por más de que hay muchos logros, también te quedas con muchas ganas de cosas que tal vez no pasaron. Digo, conociendo y las grandes ideas, pues las grandes ideas siempre es difícil ejecutarlas en su enteridad, ¿no? Claro. Y hay esta visión tan grande que tienes de la ciudad del futuro. ¿Qué ves que viene o que debería de venir para nuestra ciudad, pensando en continuar este camino de hacer la ciudad pues, ideal para el futuro que nos toca? Sí, bueno, así como preocupación inmediata, sí me preocupa que nos regresemos a la visión de que perdimos 6 años de construir pasos a desniveles y que hay que recuperar ese tiempo perdido. Yo lo quiero plantear en ese tono catastrófico, nada más para decir que sería muy malo para San Pedro. El pensar que los proyectos que vienen son llenar Morones Prieto de pasos a desnivel y la interconexión acá por Rufino Tamayo, de la que yo no estoy muy convencido. La Gaza, Lázaro Cárdenas, Morones Prieto, esa sí me hace un poquito más de sentido, pero ese no es el cambio de fondo que nos va a traer calidad de vida. Lo que necesitamos es terminar de cristalizar el distrito Centro Valle. ¿Por qué hago tanto importancia en este distrito? Porque ese es el que tiene todas las características para convertirse en referente de estilo de vida del futuro para esta área metropolitana y para todo el país. Tiene todas las características. Está en la parte plana del municipio, tiene áreas verdes espectaculares, tiene comercio, tiene historia, tiene todo para una vida vibrante. Entonces,
las ciudades se transforman a partir de generar modelos positivos. Entonces, en esa zona, pues arreglamos Orinoco, Mississippi, Tamazunchale, un pedacito de Grijalba y de Colorado, pero hay que regenerar toda la zona y ahí están los recursos. Vamos a dejar los recursos para hacerlo. Y igualmente en el caso del casco. Y seguir avanzando la conectividad peatonal y ciclista del municipio. Un proyecto, ahorita que mencionabas la conexión de Calzada San Pedro con esta parte, con Bosques del Valle, ese es un proyecto que se nos quedó en el tintero, ya íbamos avanzando en un proyecto arquitectónico para de Alfonso Reyes bajar aquí por Bosques del Valle, hacer esa conexión que es el reto aquí entre la Plaza de la Gran Familia y Bosques del Valle, y resolviendo esa conexión por un área verde te conectas hasta Monterrey. Y te conectas a Monterrey, donde va a estar una parada del metro muy importante de la línea 4. Entonces ya empiezas a solucionar toda la metrópoli, que la gente que tiene que venir a trabajar a San Pedro llegue ahí, tome la bicicleta o incluso caminando, si va al centrito, pues está 1 kilómetro. Y es ahí como empiezas a conectar los puntos y la ciudad empieza a funcionar de manera distinta en beneficio de quien viene de muy lejos y tiene formas de movilidad pues más agradables, y en beneficio de quienes vivimos aquí también. Claro. ¿Qué sigue para ti ahora que termina tu tiempo como alcalde? Pues mira, primero decirte muy contento de haber decidido terminar hasta el último minuto de mi mandato. Estoy disfrutando muchísimo estas semanas últimas de pues, terminar de cerrar proyectos de la manera pues, más profesional y que se sientan como proyectos muy, muy completos. Y sí me voy a dar una pausa del servicio público. Probablemente voy a estar involucrado dando clases en instituciones académicas. Quiero también pues hacer una reflexión sobre lo aprendido en estos años, escribirlo, lo que salió bien, lo que no salió bien, lo que hay que evitar. Y muy interesado también en compartir buenas prácticas con otros alcaldes. Fíjate que se ha dado una dinámica muy interesante de alcaldes de todo México que han venido a preguntarme por lo que hemos hecho bien, ¿verdad? Y hay otras cosas donde también les explico lo que hemos hecho mal y tratar de evitar que se equivoquen en ello, pero yo creo que nuestro país va a cambiar a través de las ciudades. En el 2040, el 70% de los mexicanos va a vivir en ciudades de millones de habitantes, de tal forma que tu calidad de vida se va a dar en la ciudad. Si los alcaldes hacemos bien nuestra chamba, vamos a mejorar la vida a muchos millones de personas. Entonces voy a estar muy involucrado con alcaldes de todo el país, ayudándoles a hacer lo mejor que se pueda su gestión. Excelente. Y bueno, Miguel, aquí siempre cerramos con nuestros invitados con 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es tu objeto favorito? La mecedora. Me encantan las mecedoras y la bicicleta. La bicicleta me parece una máquina extraordinaria. ¿Haces bici de ruta o de montaña? O... De las dos. ¿De las dos? Últimamente poco, y cuando salgo, cuando voy de viaje, siempre trato de planear mis vacaciones en términos de la bicicleta, de cómo viajar de un pueblito a otro en bicicleta. Me parece la mejor manera de conocer otro país, otras ciudades. Y la mecedora, pues me encantan las mecedoras. Sí, justo estábamos hablando de eso antes de arrancar. Y finalmente, ¿alguna recomendación para nuestra audiencia? Puede ser libro, documental, lo que sea que recientemente te haya volado la cabeza. Les recomiendo, estoy leyendo un libro que acaba de salir de el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Muy buen libro. He leído varios de exalcaldes y este me parece el mejor. Es un libro de un urbanista que te platica todos los dilemas detrás de las decisiones importantes de movilidad, de diseño urbano, de gobernanza. El título es... se me fue el título, pero tiene que ver con la ciudad justa, o sea, tiene que ver con un elemento de igualdad. Está en inglés. Enrique Peñalosa es un libro de este año. Les recomiendo mucho, y lo mencionaste de pasada ahorita en la entrevista,
un clásico, The Power Broker, que es la biografía de Robert Moses. Es la biografía de un antihéroe, pero muy, muy bien escrito. El autor es Robert A. Caro y es un gran libro. Aprendes cómo un personaje de poder se va torciendo y lo que parecía que eran buenas intenciones se van distorsionando en decisiones que no fueron tan buenas para la ciudad. ¿Cómo se llama el de Peñalosa? Ciudad, Igualdad, Felicidad. ¿Está en español ya también? Sí, pues dejamos aquí el link para que lo lean. Y me gusta mucho ese ejemplo de Robert Moses, ¿no? Porque yo he leído mucho sobre él y pues sí es un villano muy fuerte, ¿no? En la historia de Estados Unidos y en el utilizar la infraestructura urbana para el desplazamiento de gente y para intereses del Big Motor Companies y todo ese rollo, ¿no? Para quienes nunca han oído hablar de Robert Moses, yo quiero decirles esto. Probablemente no hay otro personaje en la historia de Estados Unidos que tenga más influencia que Robert Moses en la manera como se desarrollaron las ciudades de este país. De ese tamaño es la importancia de este personaje. Entonces hay que conocerlo. Cada vez que agarren un exit en un freeway y hagan un loop de 5 minutos nada más saliéndose el freeway, piensen en Robert Moses, ¿no? Y cuando vayan a Nueva York y vean a Soho y a Tribeca y todo el Lower Manhattan intacto, agradezcanselo a Jane Jacobs, que se le puso al brinco a Robert Moses, que quería atravesar una avenida por ahí en medio. Miguel, muchísimas gracias. Disfruté bastante esta conversación. Qué padre tenerte aquí, poder hacer como este recuento de todo lo que pasó en la ciudad. Y en Designaholics siempre nos interesa mucho hablar de estos temas y tener y dar una referencia a otras ciudades, a otras personas, a otros creativos de lo que se puede lograr. Y creo que se logró mucho en estos 6 años. Estoy también bastante contento y agradecido de haber participado y puesto mi granito de arena en mi ciudad, ¿no? Creo que tú como servidor público, pues, ¿qué te digo, no? Pero yo desde claro, mi oficina de diseño, poder tener ese granito de arena en donde vivo y donde trabajo es una cosa increíble. No puedo pensar cómo te sientes tú al recorrer las calles, los centritos y los parques después de estos 6 años. Gracias, Jorge Diego, por la conversación y gracias también por tu contribución y la de tu equipo a que la ciudad esté mejor en beneficio de todos y sea más justa y más incluyente, y a toda la gente que le apasiona el diseño. A mí me gusta mucho, pues como aficionado, el diseño cambia las ciudades, cambia la manera como vivimos las ciudades y me parece pues una manera apasionante de aplicar este arte que es el diseño. Gracias. Perfecto, gracias. Pues esto fue el episodio, un episodio más de Designaholic. Recuerden que la conversación continúa en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Dejen un comentario. Estoy seguro que, sobre todo si son de esta zona, van a tener muchísimos comentarios. Platíquenos cómo han vivido estos nuevos espacios, cómo han vivido estos parques. ¿Ha cambiado tu dinámica cotidiana a raíz de todas estas mejoras que ha tenido nuestra ciudad? O si no son de Monterrey o de San Pedro, platíquenos cómo viven el espacio público y qué proyectos hay en donde ustedes están viviendo para también ampliar esta conversación y que no sea exclusivamente lo que pasó aquí. Gracias, Miguel. Gracias, Jorge Diego. Hasta luego. Esa. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Perfecto, nada más. Dijiste, bueno, puedes nada más como hablar sí. de... Les recomiendo mucho, Sí. Les recomiendo mucho un libro que salió este año de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, que se llama Equality and the City. Hasta ahorita solo está en inglés, vale mucho la pena. Va a detalle en temas de movilidad, diseño urbano, gobernanza de la ciudad. Enrique Peñalosa fue el que creó el Transmilenio, que es una gran solución para la ciudad de Bogotá. Se lo recomiendo mucho. Excelente. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.